Gloria a Dios, aleluya. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Te saluda tu amiga y hermana Keren de Madrid. Me es un privilegio, una bendición poder saludarte por este medio. Esperando en Dios te encuentres muy bien tú y toda tu casa. En esta preciosa hora he pasado a compartirte un consejo de la palabra del Señor para cada uno de aquellos que van a estar escuchando esta transmisión. Dios bendiga a aquellos que en su momento van a estar compartiendo esta transmisión, sabiendo que ese es el propósito de Dios, que llevemos a conocer las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no la han conocido. Bendito Dios. Vamos a estarle predicando en esta hora bajo el tema: instruye al niño en sus caminos. Oiga, instruye al niño en sus caminos. El proverbista Salomón nos da un consejo a quién, a los padres, para que nosotros los seamos responsables de crear y enseñar a nuestros hijos a que continúen buscando del Señor, que caminen bajo la cobertura de Dios, para que cuando ellos fuesen grandes, ellos se acuerden de la enseñanza que sus padres le han dado a sus hijos. Veamos qué dice Proverbios capítulo 22, verso 6. Vamos a estar viendo un pasaje y luego vamos a estar orando. Y voy a darle otros ejemplos de otras personas que aquí me aparecen, que son sumamente importantes que usted los escuche. Veamos qué dice Proverbios capítulo 22, el verso 6. Dice su palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice su palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias te doy en esta hora por tu palabra, Padre amado. Me presento delante de tu presencia, Padre, pidiéndote, Padre Santo, perdón por mis pecados. Padre, si te he fallado con la mente, el corazón, los pensamientos, perdóname, Padre. Le pido que sea usted santificándome en esta hora, Padre, sabiendo que lo que voy a predicar es tu bendita palabra, Señor. Yo te pido que sea usted, Padre Santo, descendiendo todo discernimiento, sabiduría de los cielos. Que no sea yo la que hable, sino usted a través de su Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Instruye al niño en sus caminos. El proverbista Salomón viene y comienza dando un consejo. Está hablando de un consejo a los padres, pero está hablando también de que tenemos que entender qué significa la palabra instruir. ¿Qué significa? Siempre escuchamos que incluso los niños, personas agarran este pasaje y lo conocen. Muchos conocen este pasaje. Pero en sí, ¿qué significa la palabra instruir? ¿Cuál fue el propósito de Rey Salomón establecer este pasaje aquí para nosotros los padres? Porque primeramente nos está pidiendo a nosotros los padres que nosotros primeramente conozcamos el reino de Dios y su justicia, para que entonces nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos. Y luego vamos a leer lo que dice Deuteronomio, que nuestros hijos se los van a enseñar a los hijos de sus hijos. Porque el propósito de Dios, mi hermano, es que esto nosotros lo tengamos que enseñar, para que ellos sigan enseñando y sigan enseñando hasta el tiempo que el Señor decida venir por su pueblo. Entonces, la palabra instruir significa enseñar, significa doctrinar, significa comunicarse, significa comunicarse sistemáticamente con ideas, con conocimiento. La palabra instruir, mi hermano, es una manera de enseñar a nuestros hijos en un tiempo, mi hermano, estando en casa, enseñándoles lo que la palabra los manda, para que nosotros veamos que ellos van creciendo bajo el temor de Dios. Nosotros vemos allí un pasaje que los habla a nosotros los padres, ahí en Deuteronomio. Moisés viene y le dice a sus padres, aquellos que habrían de salir de aquel lugar desértico donde se encontraban. Vemos aquí que Moisés empieza a hablar con el pueblo, sus padres, y les empieza a dar un consejo, que antes que ellos tomaran la tierra prometida, era necesario que ellos conocieran lo que el Señor les estaba hablando por medio de su palabra. Entonces Moisés les da un mandamiento a los padres,
un mandamiento que los padres tenían que cumplir al pie de la letra, porque Dios les iba a demandar a aquellos padres que no cumplieran. Era una ley que había, era un mandato, no era si querían los padres. No era cuestión que si los padres querían enseñar, no. Era un mandato que tenía, mi hermano. Tenía que enseñarle a los hijos. Y déjeme decirle que eran hijos ejemplares. Hijos, mi hermano, que escuchaban a sus padres en reverencia y aprendían la palabra. Entonces veamos qué dice el consejo que Moisés viene y le da al pueblo antes que tomasen la tierra prometida que ya Dios les había prometido. Dice: el gran mandamiento, capítulo 6 de Deuteronomio, verso 1 dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Primeramente le dice que era una orden de Dios, no era que Moisés quiso imponer eso. Dios mandó esa orden y dice para que guardaran los estatutos y los mandamientos. ¿Quiénes primero? Los padres. Pero les dijo, no solamente que los conozcan, sino que los pongan por obra. Ponerlo por obra es que había que practicarlo, había que enseñarlo. No solamente conocerlo nosotros, sino enseñarle a nuestros hijos. Y sigue diciendo: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Oiga, ese es uno de los mandamientos que Moisés viene y le da a los padres de los hijos, que ese mandamiento ellos tenían que atarlo a su corazón y enseñarle a sus hijos la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo a Él primeramente antes que cualquier cosa. Amarlo, dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda vuestra fuerza. ¿Cuántos de nosotros como padres le hemos estado enseñando a nuestros hijos la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros le estamos dando a nuestros hijos en la casa? Muchos esperan llegar al templo, esperando que llegando al templo allá les van a enseñar o los van a instruir. Los maestros están ahí para enseñar, sí, y Dios bendiga a los maestros de aquellos niños de igual manera que aquellos jóvenes. Pero aquí la palabra los está hablando de a nosotros como padres. Nosotros le enseñemos la palabra a nuestros hijos, que los instruyamos para que cuando ellos crezcan se acuerden de aquella palabra que ya nosotros como padres les habíamos enseñado a ellos. Porque esto dice que se lo va a demandar no a los hijos, sino a los padres. Y luego a los hijos cuando crecen y son padres, porque no les están enseñando a sus hijos. ¿Y por qué no se los van a enseñar a sus hijos? Porque los padres que tuvieron antes de nosotros no los enseñaron la palabra. Entonces la palabra es bien clara, que el mandamiento principal que el Señor les está mandando a estos padres de familia es que le enseñen a sus hijos el amar a Dios sobre todas las cosas. El poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Sobre tu padre, sobre tu madre, sobre tus hermanos, sobre tu esposo, sobre todo aquello, mi hermano, que tú veas que está al frente tuyo, que tú tanto más amas. Tienes que saber poner a Dios primeramente sobre todas las cosas. Y sigue diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ella estando ¿dónde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y la atarás con una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué tremendo el consejo que nos está dando aquí la palabra. Dice que los está mandando a nosotros los padres, que le enseñemos la palabra
a nuestros hijos, pero mira qué más tremendo dice, que estando en nuestra casa, andando en nuestros carros, aun cuando se van a acostar, aun cuando se van a levantar, los está mandando la importancia que constantemente nosotros les enseñemos la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que ellos entren en temor. Porque hoy en día los niños se van creciendo de una manera rebelde, porque no se les están instruyendo de la manera correcta en sus casas. Porque el que usted los lleve a la iglesia es bueno, pero aquí los está mandando que estando en nuestra casa le enseñemos principios a nuestros hijos. Mi hermano, déjeme decirle que muchas veces, por la razón que muchas veces el Señor se indigna y muchas veces no demanda, no trae presencia de los cielos sobre aquellos lugares donde nosotros, ¿verdad?, acostumbramos a visitar lo que son los templos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como padres venimos y empezamos a darle a nuestros hijos privilegios. Empezamos a darle a nuestros hijos privilegios y no les enseñamos lo que es el temor de Dios primeramente. Para nosotros darles un privilegio a un hijo de nosotros, tenemos que enseñarle lo que es el temor de Dios y que sepan muy bien lo que están haciendo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Ahora cualquiera está en el altar. Ahora cualquiera está haciendo uso del altar. Y muchas veces decimos, bueno, que son niños, en ellos no hay malicia. Déjame decirte, mi hermano, que si usted es de aquellos padres que piensan que por tener a sus hijos en los altares, ustedes piensan que ya usted tiene hijos realmente que están obedeciendo a Dios, estamos mal. Porque el hijo que obedece a Dios es aquel que está atento a la palabra de Dios. Es aquel que pone por obra la palabra. Y no solamente en la iglesia. También da testimonio en su casa. Da testimonio en la escuela. Pero lastimosamente hoy en día le estamos enseñando a nuestros hijos que ellos pueden estar rectos o pueden estar bien dentro de la iglesia. Pero una vez que ellos están fuera de la iglesia, entonces ellos pueden hacer lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Les estamos haciendo un daño. Porque déjeme decirle que a mí me ha tocado ver, mi hermano, que mientras la palabra se está predicando, aquellos que una vez han estado tocando en el altar, han estado ministrando la alabanza, mi hermano, están en un tiempo de reverencia. Está en un momento donde se está predicando la bendita palabra de Dios. Y he podido ver cómo sus padres están al lado de ellos, mi hermano. Al lado de ellos. Y mientras están predicando la palabra, aquellos niños empiezan a estar jugando con los colores. Empiezan a estar haciendo muñequitos. Y la palabra se está predicando, pero no hay reverencia. ¿Cómo es posible que si no tienen reverencia al momento que se está predicando la palabra, cómo podemos nosotros decir que nuestros hijos están aptos para ministrar en la alabanza? ¿Cómo podemos decir nosotros que nuestros hijos están listos para tener que estar allá? Mi hermano, el tocar un instrumento no es cualquier cosa. Estamos hablando de ministrar la presencia de Dios. Estamos hablando de un lugar santísimo. Por eso es que ya no hay derramamiento del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor no obra. Por eso usted va a ver que aquella obra no crece. Porque agarramos aquel altar como si fuera un juego. Y muchas veces pensamos que porque está aquel espacio vacío, porque no vino el hermano o la hermana, entonces puede tocar cualquiera, puede subir cualquiera. Porque lo que queremos es oír una bulla, algo que suene, ¿no, mi hermano? Si es necesario, apague los instrumentos. Si es necesario, hágalo. Pero no trate de poner a sus hijos en una posición en la cual ellos no están entendiendo que están cometiendo un pecado. Porque si usted no sabe instruir a sus hijos en su casa, si sus hijos son rebeldes dentro de la iglesia, eso significa que en su casa ellos son iguales o peores. Bendito Dios, aleluya. En una ocasión recuerdo que mi hijo vino y le preguntó a un siervo, me voy a reservar el nombre, que él quería tocar una batería que estaba por mucho tiempo estuvo guardada, y no sé si sigue guardada, pero solamente había una persona que tocaba. Esa persona ministraba con todo lo que tenía, solo un instrumento. Pero recuerdo que mi hijo llegó a decirle a aquel siervo que él quería tocar porque él le había enseñado un poco lo que era la batería. Y recuerdo que le dijo, puedes saber mucho o tal vez conozcas algún poco, pero si tú no estás bautizado, tú no puedes estar en el altar. Y recuerdo que
en un momento yo no tenía, realmente Dios no me había ministrado de la manera como me ministró por estos pasajes que yo estaba leyendo. En un momento uno se siente como padre, como ¿por qué? ¿Por qué si Él no está haciendo nada malo? ¿Por qué si yo siempre lo traigo a la iglesia? ¿Por qué si siempre está conmigo? ¿Por qué? Pero un día yo entendí de que aquel hombre tenía razón. Este no es un lugar para jugar. Mi hermano, aunque sea el instrumento que está ahí guardado, esto no es un lugar para jugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando comenzaba a predicar él, mi hijo empezaba a estar con aquellos lápices jugando. No le estaba poniendo atención y yo estaba al lado de mi hijo. Estaba viendo lo que mi hijo estaba haciendo, pero yo pensaba que por ser niño estaba correcto dejarlo que hiciera eso. No, mi hermano. Cuando ellos están en su escuela, ellos tienen que estar pendientes de la maestra. Y si ellos empiezan a estar hablando o empiezan a estar haciendo los movimientos con los lápices o si acaso con los teléfonos, déjeme decirle que los sacan fuera de la clase. Les llaman la atención, llaman a sus padres, les hacen saber la razón por la cual castigaron a sus hijos. Y los padres vienen y se molestan. ¿Por qué? Porque les están llamando la atención a sus hijos. Pero déjame decirte que si nosotros le tenemos respeto a estas personas terrenales, que realmente es un lugar donde ellos van a aprender a tener una educación, conti más la casa de Dios. ¿Cómo es posible que usted va a querer tener participando a su hijo en el altar, en el lugar santísimo? Muchas veces queremos solamente juzgar a los adultos. Este no puede participar porque la condición en la que anda no es la correcta. O juzgamos a los jóvenes. O este joven no puede participar porque su comportamiento no me está gustando mucho. Y empezamos a buscar, ¿verdad?, aquellas cosas pequeñas para ver de qué manera vemos que aquella persona no está en la posición correcta o no se está conduciendo como realmente debería. Pero que los niños, mi hermano, un niño entre los 8 a los 10 años ya sabe muy bien lo que hace. Les voy a dar un ejemplo extraordinario que la palabra los enseña. Este es un modelo a seguir del personaje que les voy a hablar, de una mujer que tenía conocimiento de aquella palabra que se le había dado a Moisés, que Moisés la dio antes que salieran a tener la tierra prometida. Voy a leérselo rápidamente. Voy a hablarles de aquella mujer llamada María. María, la madre de Jesús. Les voy a dar el ejemplo de Jesús, porque Jesús, déjeme decirle, que llegó a ser como los hombres terrenales. A lo mejor usted va a decir, bueno, pero Jesús era el Hijo de Dios, o Dios encarnado en el Hijo, y por eso él soportó y por eso él aprendía bastante. No, mi hermano, cuando Jesús estuvo en la tierra, él vivía como un hombre en la tierra. No se le encontró pecado, porque Dios su Padre lo guardó de que no entrara en pecado. Pero también podemos ver a otras personas ahí en la Biblia como Samuel. Samuel, vemos ahí que fue instruido en los caminos del Señor y él no era el Hijo de Dios. Simplemente era un siervo de Dios que fue criado bajo principios, conociendo los decretos, los mandamientos que Jehová le había dado a sus padres para que los guardase y los pusieran por obra. Y Samuel llegó a confrontar al pueblo de Israel y le dijo, en todo este tiempo que yo los he estado dirigiendo, díganme en qué parte yo les he fallado, qué he hecho yo de mal. El pueblo dijeron, es nada. Entonces vemos ahí que no se encontró en Samuel un sacerdote, mi hermano, recto, un hombre de Dios que hablaba con Dios, que llevaba los mensajes a los primeros reyes. Vemos ahí el último juez que hubo en Israel. Y vemos que este hombre fue un hombre ejemplar. No se encontró en el pecado. Y fue instruido en los caminos del Señor. Mi hermano, aunque sean nuestros hijos, pero si nuestros hijos son instruidos de la manera correcta, entonces ellos van a crecer bajo el temor de Dios. Pero si usted les está aplaudiendo y les hace creer que con tan simple el hecho de que ellos puedan tocar un instrumento, o con tan simplemente el hecho que pueden agarrar un micrófono, cantar unos coritos, o puedan dar un texto bíblico, si usted le está enseñando a ellos que ya con eso es suficiente para que ellos entonces estén limpios delante de la presencia de Dios, estamos cometiendo un error como padre. Tenemos que ver las cosas que nuestros hijos hacen. Y muchas veces nosotros vemos lo que nuestros hijos hacen y nosotros les aplaudimos a todo lo que ellos hacen.
Mi hermano, yo he visto personas que terminando de ministrar la alabanza, mi hermano, van hasta la parte de atrás y están en sus teléfonos. Están jugando a la hora del mensaje. A la hora de la meditación de la alabanza, están arriba tocando. A la hora de tener que estar oyendo palabras de Dios, están jugando. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que no podamos tenerle reverencia a la casa de Dios? El Señor Jesucristo vino, dijo, aleluya, que eso dice que Él le molestó, porque vemos aquellos fariseos habían agarrado el templo para hacer vendemia ahí, empezaron a hacer negocio en la casa de Dios, y Él dijo, el celo de Dios me consume, porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Aunque ahí no están vendiendo adentro y no están haciendo negocio, pero con el hecho, mi hermano, que no sepamos ministrar, mi hermano, la obra, que no sepamos realmente cómo llevar a cabo el ministerio y cómo nosotros educar a nuestros hijos y enseñarles que el tocar un instrumento no es solamente tocar un instrumento, que necesita llenarse de la presencia de Dios, necesita, mi hermano, conocer las escrituras para que vayan creciendo bajo el temor de Dios. Aleluya. Bendito sea Jehová. Lucas capítulo 2, verso 21 al 38 dice, aleluya. Cumpliendo los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Recuerda que eso fue lo que Jesús, el ángel le dijo a María cuando se le apareció que iba a concebir un hijo. Y de antes que ella lo concibiera, le dijo que se llamaría Jesús. Y dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Escuche, los padres tenían conocimiento de las escrituras. Y las escrituras decían que cuando llegaran los días que el niño tenía que ser presentado delante de Dios. Vemos ahí que María y José eran padres terrenales y Jesús se comportaba como tal, como terrenal también, porque Él estuvo en carne terrenal, era un niño terrenal. Sabía lo que estaba haciendo, pero también fue instruido por sus padres. Sus padres siguen llevando a cabo la palabra que ellos habían aprendido. Sigue diciendo, como está escrito en la ley del Señor. Oiga, primero comienza diciendo, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Primero dice que era la ley de Moisés. Recuerda que la ley fue puesta por Dios, pero vemos que esa fue la palabra que Moisés le dijo, que era necesario que lo presentara a Dios, pero luego sigue diciendo, como está escrito, ahora mire, ya no es la ley de Moisés, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Oiga, sería santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomitas. Esa era una manera de llevar una ofrenda cuando usted presentaba a sus hijos ante la presencia de Dios. Este pasaje, la iglesia tradicional lo ha confundido, vamos a decirlo de esa manera, porque ellos dicen que Jesús fue bautizado a los 8 días de nacido. Aquí no vemos que habla de un bautismo, primeramente, habla de una presentación. Presentárselo a Dios, mi hermano, es comprometerse, es llevarlo al templo, comprometerse de que usted va a hacer cargo de llevar a aquel niño para que vaya creciendo en los caminos de Dios. Presentarlo ante Dios y decirle, Señor, mira, yo te presento a mi hijo, a mi hija. Te pido que me dé la fuerza, que me ayude para tener que seguirlo instruyendo en tus caminos mientras yo tenga vida y pueda instruirlo a él. Ahí se refiere a presentárselo a Dios y a usted como padre comprometerse con Dios que usted va a ser responsable de llevar a su hijo para que se mantenga en los caminos de Dios. Y sigue diciendo, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre aquel hombre llamado Simeón. Se cree que este era un sacerdote, la cual miraba la condición del pueblo. Y se cree que este hombre ya le había dado revelación Dios que iba a mandar al libertador. Ya Dios le había hablado por el Espíritu Santo a este sacerdote llamado Simeón. Ya le había hablado de una promesa que el libertador llegaría. Pero no le dijo cuándo iba a llegar. Así que aquel hombre estaba con aquella expectativa que el Espíritu Santo le había hablado que llegaría el Consolador. El que llegaría a restaurar al pueblo de Israel. Y dice... Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque has visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todo el pueblo, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo a Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía él. Mire qué lindo, mi hermano, es que nosotros como padres escuchemos, mi hermano, por otras personas. Escuchemos decir qué hijos tan ejemplares los de este hermano. Que hijos, cómo se conducen. Pero para nosotros decir eso de nuestros hijos, tener que nuestros hijos dar un buen ejemplo. Pero nosotros como padres los vamos a sentir orgullosos cuando escuchemos que alguien habla muy bien de nuestros hijos. Porque nosotros los estamos asegurando que en nuestro hogar los estamos instruyendo en los caminos de Dios. Les estamos enseñando a tener temor de Dios. Pero esa parte no la estamos enseñando. El temor de Dios, mi hermano, es muy diferente a que usted solamente le enseñe la escritura. Porque nosotros podemos leer una historia como David y Goliat, como Jonás en el vientre del pez por 3 días y que lo vomitó por desobediente. Podemos enseñar esas cosas a los niños, pero no le estamos enseñando la parte principal, el tener el temor de Dios y el tener que darle reverencia a la casa de Dios. Y es vergonzoso, mi hermano, es vergonzoso que nosotros mirando, escuchando, mi hermano, aquella bulla, aquel movimiento, nadie se pare a tener que poner en orden la casa de Dios. La casa de Dios, mi hermano, no es para ir a jugar. La casa de Dios, mi hermano, es para ir a adorar al Señor. Yo, mi hermano, déjeme decirle que yo instruí a mis hijos en los caminos del Señor. Tengo 2 adolescentes, una de 23 y una de 20. Y tengo el niño de 12 años. A los 3 les enseñé que cuando iban a la casa de Dios, no permitían ni teléfono, ni tampoco colores, ni tampoco cuaderno. Porque yo les enseñé que a la casa de Dios se iba a adorar a Dios. Y no es que ellos están de acuerdo. No es que a ellos les gusta, pero es que no tenemos que pedirle permiso a ellos. Ellos van a entender cuando vayan creciendo que era por el bien de ellos que nosotros les enseñamos a ser temerosos de Dios. Porque si yo le dejo pasar eso a mi hijo, le estoy dando a entender que lo que él haga está bien. Si usted sabiendo que su hijo es un desobediente en su casa, pero entonces tiene que darle privilegios en la iglesia. Entonces, si a usted permitirle que su hijo tenga participación en el lugar santísimo, ¿sabe qué está haciendo usted? Le está haciendo creer a su hijo que está bien de la manera como se está conduciendo. Le está enseñando a su hijo que de la manera como él está haciéndolo, no hay problema. ¿Sabe qué va a pasar? Que aquel hijo se va a ir creciendo en rebeldía, no con usted, sino con la palabra. Y cuando tenga la edad donde ellos llegan, que son de los 18 años a los 20, es por eso que ellos empiezan a salirse de los ministerios. Es por eso que muchos, mi hermano, muchos de pequeños estaban ahí siempre con sus padres. Y algunos se mantienen, otros no. Pero déjeme decirle que es triste y lamentable, mi hermano. Y porque ellos después vienen y se salen y entran en su rebeldía.
porque nosotros fuimos los culpables de instruirlos de esa manera. Porque les estamos enseñando que de la manera como ellos se están presentando en el lugar santísimo, que es el altar de Jehová, estamos enseñándoles que está bien. Con tan simple el hecho de que ellos vengan y toquen un instrumento, está bien. Usted está bien con eso. Con que se sepa 2 pasajes de la Biblia, entonces usted está bien. No, mi hermano, eso no es lo que la palabra los habla. La palabra los habla de instruirlos, de enseñarles la palabra, que la pongan por obra y que vivan esa palabra. Porque usted no puede instruir a sus hijos de una manera diferente en la iglesia, pero entonces en su casa le va a permitir que ellos hagan lo que quieran, se vista como quieran, mire lo que quieran, escuche lo que quieran, y después usted hace como que no pasó nada y vuelve de nuevo el tiempo de ir a adorar al Señor al templo y seguimos permitiéndole que sigan haciendo lo mismo. Por eso es que ya no hay presencia de Dios. Y muchas veces le decimos, Señor, ¿por qué, Señor, nuestra obra está estancada? ¿Por qué estamos así? Porque hay padres que no han sabido corregir a sus hijos. Yo prefiero que mi hijo esté sentado en una banca, aunque él tenga deseo de tocar un instrumento. Pero si yo sé que no está preparado para tener que tocar un instrumento, porque yo sí se lo he dicho a mis hijos, el lugar del altar es un lugar santísimo. Y el usted tocar un instrumento no es un juego. Porque se ve bien bonito. Uno dice, ay, los niños qué bonitos se ven adorando a Dios. Sí, pero es necesario que le enseñemos que al subir a ese lugar, es un lugar, mi hermano, donde Dios lo va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Porque hasta nosotros como padres que nos va a pedir cuenta de la manera como estamos instruyendo a nuestros hijos. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús. María y José se maravillaban de la manera como este sacerdote Simeón venía y reconocía a Jesús, el Salvador del mundo, el que vendría, dice, para darle libertad a todos aquellos que estaban cautivos. Dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Oiga, él no estaba en el templo. Cuando Jesús y María llegó al templo, él no estaba en el templo. Dice que movido por el Espíritu Santo, él llegó al templo. Porque ya era un plan de Dios que él le había prometido a él que no miraría muerte hasta que viera la promesa. Esta promesa ya Dios se la había dado a él en su tiempo. Pero él estaba esperando, ansioso de ver aquella promesa que ya Dios le había dicho a él. Entonces le dice, ok, Señor, ya ahora sí me puedo morir en paz. Porque como está escrito por tu palabra, tú me prometiste que hasta que no viera el ungido del Señor, tú no me permitirías que yo muriera. Ahora ya me puedo morir en paz. Y le sigue diciendo, aleluya. Y él tomó en sus brazos y bendijo diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación. Oiga, luz para revelación a los gentiles, la cual ha preparado presencia de todos los pueblos. Oiga, ahí dice, ahí no está diciendo Simeón para el pueblo de Israel solamente, para todos los pueblos, pero también dice que traería luz para la revelación de los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Aquellos que no eran parte del pueblo de Israel. En ese caso nosotros somos los gentiles. Y vemos como Dios levantó al apóstol Pablo para predicarle directamente a los gentiles. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él no llegó a tener ese tiempo para ir a predicarle a los gentiles. Porque Dios tenía un plan determinado que Jesús solamente fuera a predicarle al pueblo de Israel. Un pueblo donde Dios ha hecho una promesa con ellos. Entonces vemos y sigue diciendo, para revelación de los gentiles, la cual has preparado en presencia de los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces mire, para todos los pueblos, para los gentiles, ahora sí, hasta para el pueblo de Israel. O sea que la promesa que aquí está dando aquí este sacerdote Simeón, no solamente era para el pueblo de Israel, era para todos aquellos que invocaran el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para todos aquellos que lo reconocieran, para todos aquellos que lo recibieran, para todos aquellos que crean y sigan creyendo que Él es el único Salvador del mundo. Bendito Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor, aleluya.
Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre y a su padre María, a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará, aleluya, tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mire qué tremendo esta palabra, mi hermano. Dice, oiga la palabra que le está dando aquel sacerdote a María. Le está diciendo, le dice: he aquí que este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha, y una espada, oiga, hablándole que su hijo iba a ser crucificado y que una espada iba a traspasarlo a él. Pero mire cuál fue la razón por la cual era necesario que aquella espada traspasara el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. A nuestro Señor Jesucristo morir en aquella cruz del Calvario, entonces la palabra de Él sí va a ser revelada a los que Él determinara. Porque es un don que Él va a darle a cada uno de aquellos que Él quiere que prediquen su palabra. Pero le dice, es importante que aquella espada traspasara hasta su alma, para que entonces fueran reveladas la palabra a los corazones del pueblo. Y sigue diciendo, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Oiga, dice que esta mujer estuvo con su marido por 7 años, duró su matrimonio, y después ella decidió dedicarle toda su vida a Dios. Dice que no se apartaba del templo ni de noche ni de día. Dice que se mantenía buscando la presencia de Dios día y noche. Pero también dice que allí estaba la oración y estaba el ayuno constante en la boca de esta mujer llamada Ana. Pero esta dice que era una profetisa. O sea que para que alguien le profetice algo, tiene que ser una persona que se meta con lleno en la presencia de Dios, para que Dios pueda revelarle los misterios que hay dentro de la casa de Jehová. Bendito Dios, aleluya. Dice, está presentándose, dice, ella se estaba presentando en la misma hora que se presentó el sacerdote Simeón. A esa misma hora ella también se presentó, a la hora que iban a presentar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, esta presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer empezó a llevar las buenas nuevas de salvación. Esta profetisa, cuando empezó a oír que estaban presentando al Redentor, al Libertador, al que iba a quitar la cautividad del pueblo de Israel, esta mujer empieza a profetizar, esta mujer empieza a predicar, empieza a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y a esos que mucho el Señor los ha llamado, a que empecemos a hablar las buenas nuevas de salvación, tanto como a los pequeños, como a los jóvenes, como a los grandes, mi hermano, porque la palabra del Señor los manda que les hablemos a todos de la misma manera. Bendito Dios, aleluya. Pero el tiempo está avanzando y dice el 39. Después de haber cumplido todos los prescritos de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret. Y mire lo que sucedió. Oiga, cuando nosotros criamos a nuestros hijos conforme a los estatutos, los decretos y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, está viendo el Señor que nosotros como padres estamos obedeciendo la palabra de Dios. Los estatutos, los mandamientos y los decretos para nosotros ahora es la palabra de Dios. Y como el Señor vio que estos padres estaban cumpliendo lo dicho por el profeta, aleluya, por el siervo Moisés, entonces el Señor le agradó que estos estaban siguiendo exactamente la ley de Dios. Bendito Dios. Y dice que cuando habían terminado de presentar a Jesús, de haberlo llevado al templo, como lo dicho por el profeta Moisés, dice
que aquel niño empezaba, dice, a crecer, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Mire qué importancia cuando nosotros venimos y le enseñamos a nuestros hijos de la manera correcta. No como nosotros queramos, ni como ellos quieren que nosotros los corrijamos. Es de la manera como la palabra los manda a que los corrijamos. Entonces, vemos aquí estos padres ejemplares que obedecieron a todo lo que les mandó la palabra. Y por haber ellos obedecido, dice que aquel niño crecía en conocimiento y en sabiduría. De conocimiento y sabiduría, ¿de qué está hablando la palabra? Está hablando de las escrituras. Mi hermano, el pueblo de Israel, por eso que hoy en día, o en el tiempo antes, 2000 años antes de Cristo, había muchos maestros de la ley. Mi hermano, se habían, levantado muchos maestros. Y no crean que eran ancianos. Había muchos maestros jóvenes en el pueblo de Israel. Unos opinaban de una manera, otros opinaban de otra manera. Al fin que todos querían estar en la razón correcta. De la manera correcta como ellos estaban tratando de imitar o tratando de mostrar cómo la palabra realmente había que interpretarla. La interpretación, mi hermano, cada uno le daba de la manera como ellos querían entenderla. Pero ¿por qué se levantaron muchos maestros? Esa es la pregunta. ¿Por qué se levantaron muchos maestros en el tiempo de Jesús o 2000 años antes que él llegara ahí al pueblo de Israel? Porque habían padres responsables que les enseñaban las escrituras desde temprana edad. Esos niños, mi hermano, desde temprana edad tenían conocimiento de la palabra. Vamos a ver aquí, la palabra lo habla de un rey. Bendito Dios, aleluya. Aquí hay un rey que varios reyes fueron jóvenes. Hay reyes que hubieron de 12 años, reyes que hubieron de 16 años. Pero este fue el primer rey que se encuentra en la palabra de Dios, que a los 8 años, oiga, a los 8 años tenía demasiada sabiduría, demasiada inteligencia. No porque los padres fueran inteligentes, es porque Dios empezó a ver que aquellos padres estaban instruyendo a aquel niño de la manera correcta. Porque ahorita vamos a leer que dice que ese niño crecía con sabiduría y anduvo, dice, en los caminos del Señor recto, conforme su padre también anduvo. También hay unos ahí que torcieron la palabra y anduvieron haciendo lo malo como sus padres anduvieron haciendo lo malo. Entonces vemos aquí el reinado del rey Josías. Josías, dice aquí la palabra, Segunda de Crónicas, capítulo 34. El tiempo va avanzando, se lo voy a leer rapidito. Capítulo 34 de Segunda de Crónicas, reinado de Josías. De 8 años, escuche, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Un niño de 8 años, los está hablando aquí, que anduvo bajo los caminos del Señor. Cuando habla de David su padre, está hablando sobre lo que los padres le enseñaron, sobre las escrituras. Y dice que este niño no se apartaba ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué significa? Que no se desvió de los caminos del Señor. Y tenía solamente, ¿qué? 8 años. O sea que no hay una excusa para decir, pero hermana Keren, pero es que mi niño solo tiene 10 años. Mi niño solo tiene 12 años. Y tengo que dejarlo ser niño. Usted tiene que dejar hacer su niño un niño, sí. Pero cuando se trata de la casa de Dios, tiene que enseñarle a respetar la casa de Dios. Y cuando se está en su casa, también tiene que enseñarle lo que es la reverencia y tiene que enseñarle cómo se debe de conducir. Porque si usted quiere corregir a la iglesia a que camine correctamente, usted tiene que corregir a sus hijos correctamente. Porque Dios lo ve todo. Y si usted trata de mostrar solamente en la iglesia que corrija a sus hijos de la manera correctamente, pero donde no lo ve nadie, donde el pueblo no está viendo nada, entonces sus hijos están todo el tiempo en el teléfono. No hay presencia, no hay oración, no hay búsqueda, no hay aquella entrega a Dios. Entonces el Señor dice, son unos hipócritas. Porque tratan de fingir, tratan de mostrarle a los demás algo que no son.
Pero ¿de quiénes son la culpa? ¿De los hijos? No, mi hermano. La culpa son de los padres. Porque les están haciendo creer a los hijos que de la manera como están bien. Mi hermano, escúchame lo que te voy a hablar. Yo estaba clamándole a Dios y el Señor me inquietaba mi corazón. Mi corazón me ardía esta palabra. Era una inquietud fuerte que había por medio de esta palabra. El Señor me hacía, mi hermano, inquietarme para que no me caiga esta palabra. Y si muchos se van a enojar por esta palabra, pues arréglesela con Dios. Porque yo solamente estoy hablando lo que el Señor me está dando que yo hable. Bendito Dios, aleluya. Este niño de 8 años empezó a reinar un pueblo rebelde. Un pueblo de duro servir, un pueblo pagano, desobediente a Dios. Y dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Oiga, siendo un muchacho, siendo un niño adolescente, comenzó a temprana edad a buscar al Señor, al Dios de David su padre. Y a los 12 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas de imágenes fundidas. Y derribaron, dice, delante de él los altares de los Baales. E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas, estatuas fundidas. Y desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés e Efraín, Simeón y hasta Nectalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido a todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Mire, de 8 años comenzó, y dice que de esa edad comenzó a buscar al Señor fervientemente. Se empezó a llenar. Pero ¿quiénes eran los que estaban inculcándole a este niño? Los padres. Les estaban enseñando lo que era tener temor a Dios. Y no era nada más hablarle. Es que les metían aquella escritura en el corazón. Hacían que esa palabra ellos no la vieran como un juego, sino que ellos entraban en el temor de Dios. Se cree que estos niños a medida iban creciendo bajo el temor de Dios por lo que sus padres les enseñaban. ¿Por qué nuestros hijos no crecen bajo el temor de Dios? Porque solamente les leemos la palabra, pero no les hacemos que entren en el temor de Dios. Bendito Dios, aleluya. Y dice, a los 8 años comenzó a reinar. Buscó la presencia de Dios, como David su padre, el ejemplo que hizo su padre. Pero también sigue diciendo que a los 12 años comenzó a limpiar los altares, la abominación que tenía el pueblo de Israel. Se habían levantado a adorar imágenes, a dioses de acera, empezaron a adorar al sol, a la luna. Mi hermano, el pueblo se había desviado de una manera exagerada. Entonces dice que empezó a limpiar desde Judá a Jerusalén, hasta Manasés, hasta Efraín, Simeón y hasta Nectalí, y a los lugares, dice aleluya, asolados alrededor. Todo lo que estaba alrededor de Jerusalén, todo lo que pertenecía al lugar de Israel, dice que este niño con tan solamente 12 años, porque a los 12 años comenzó a hacer esto, pero ¿quién lo estaba guiando a ese niño de 12 años? Lo estaba guiando Dios. ¿Por qué? Porque Dios vio que en él había un niño fiel, un niño que tenía conocimiento. Pero ¿cómo Dios le va a revelar a un niño si no tiene conocimiento de la palabra? No entiende lo que habla. Aunque diga el texto de memoria muy bonito, no tiene ni idea de lo que está hablando. Porque solo le estamos enseñando el texto, pero no le estamos enseñando el contexto de aquel texto para que ellos sepan la verdad de lo que están hablando. Bendito Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Salí, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de su Dios. Mire qué tremendo. A los 8 años
empieza a reinar. A los 12 años empieza a limpiar aquellos lugares que se habían vuelto paganos. Y a los 18 años empieza a restaurar la casa de Dios. Esos son niños ejemplares. Esto es lo que a mí me llama la palabra, enseñar la palabra correctamente a nuestros hijos. Hacer que nuestros hijos entren en el temor de Dios. Bendito Dios, aleluya. Pero también dice ahí que él siguió los consejos de su padre. Y tenía también una madre ejemplar. Bendito Dios, aleluya. Entonces, vemos a Jesús que crecía, dice, en conocimiento y en sabiduría, después que su padre lo estaba instruyendo en los caminos de Dios. Y iban su padre todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, vemos que primero se presenta a los 8 meses. Y de ahí ya no dice de la otra edad que siguió, solamente se pasa de los 8 días, hasta los 12 años. Vuelve de nuevo a dar una mención de cómo él iba creciendo. Pero vemos aquí que dice que después de los 8 días que se presentó, que Simeón vino y le dio la bendición y le dio palabra a sus padres. Vemos aquí que dice que aquel niño crecía, se fortalecía y crecía con sabiduría y con la gracia de Dios sobre él. Pero también dice que sus padres tenían una costumbre de que todos los años había una fiesta en Jerusalén, la cual dice que era la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo él 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Era una costumbre que todos los que vivían lejanos de Jerusalén tuvieran que ellos ir a aquella fiesta, porque era una manera de honrar, ¿verdad?, a Dios de la manera como ellos lo hacían. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con gran angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas aquellas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Mire qué tremenda palabra. Podemos saber aquí 2 ejemplos. 2 ejemplos. He oído muchas opiniones sobre esta palabra de que los padres se fueron. Vemos aquí como, vamos a ponerlo de 2 maneras, como unos padres irresponsables que en medio, mi hermano, de una fiesta, la cual no había uno, sino muchas personas, ellos pensaron que en medio del montón de gente iba su hijo. ¿Cómo es posible, mi hermano, que usted va a tener a un hijo de 12 años y lo va a dejar que ande entre medio del pueblo caminando y haciendo lo que le da la gana? Y usted no está siendo responsable. Quiero que usted analice esto. Nosotros lo vamos a ver de la manera como está escrito aquí en la palabra. Pero a mí el Espíritu Santo me llevaba a esto. La irresponsabilidad de aquellos padres. A pesar que ellos estaban instruyendo, que les estaba leyendo la palabra, que les estaba instruyendo bajo los preceptos de Dios y el conocimiento de lo que era la escritura, el Pentateuco. Vemos aquí también unos padres irresponsables. Porque se confiaron que su hijo iba entre medio de la multitud. Y cuando ya llegaron a su lugar natal, Jerusalén, vieron que su hijo no iba con ellos. Y duraron 3 días, óigame, 3 días buscando a su hijo. ¿Se imagina usted si eso es correcto, mi hermano, de un padre? Así estamos hoy en día en las iglesias. Nosotros llevamos a nuestros hijos a la iglesia, pero dejamos que nuestro hijo se siente solo por allá.
que anda en el baño para arriba y para abajo. Usted no sabe ni cuánto tiempo se va y se encierra en ese baño. Me ha tocado tener que ir a tocar puertas que casi tumbo por 15 minutos sentados en los teléfonos. Y los padres llenándose de la palabra. Los padres escuchando el mensaje y los hijos haciendo de la suya. Esto es lo que me da a enseñar a mí esta palabra con María y José, que fueron unos irresponsables. Porque mientras ellos estaban supuestos a asegurarse de llevar a su hijo con ellos, ellos se dieron cuenta hasta que ya estaba allá en su casa que su hijo no iba con ellos. Y empezaron a buscar entre medio de aquellas personas, entre medio de las familiares. Oye, ¿no has visto a mi hijo? Oye, ¿no vino contigo mi hijo? Y yo imagino a los parientes, no, yo pensé que estaba contigo. Yo imagino a José, oh no, yo pensaba que iba contigo. Oh no, yo pensaba que estaba contigo. Empezamos a buscar siempre a alguien a quien culpar. En los hogares empezamos siempre a buscar a un culpable. No es que tú eres el papá, tú eres el que le tienes que enseñar. No, pero también tú como mamá tienes que enseñarle. No, pero aquí se trata que los dos se tienen que sentar. Aquí se trata que los dos son responsables de sus hijos. Aquí se trata que para que sus hijos, mi hermano, hagan lo correcto y lo recto ante los ojos de Dios, tienen que ver padres ejemplares en su casa. Porque ellos siguen la pisada suya. Ellos siguen la huella suya. Ellos siguen viendo lo que usted hace. Y si ellos no lo ven a ustedes orar, si ellos no lo ven a ustedes clamar, si ellos no lo ven a ustedes buscar la presencia de Dios, ¿cómo usted le puede exigir a su hijo que haga lo mismo? ¿Cómo usted le puede exigir a su hijo que lea las escrituras cuando usted no lo hace? ¿Cómo usted le puede corregir a su hijo que no mienta si cuando lo escucha en el teléfono, lo escucha que está mintiendo? ¿Cómo usted le puede hacer a su hijo que no puede pasar mucho tiempo en el teléfono cuando usted no suelta su teléfono? ¿Cómo usted le puede decir a su hijo que es necesario que lo presentemos delante de Dios cuando vamos a la casa de Dios con un vestuario, la cual representemos a los hijos de Dios? Pero entonces usted le va a ir a comprar su ropa bien talladita, su pantaloncito bien talladito, a los muchachos, a las niñas. Entonces a las escuelas váyase así, porque sus hijos no compran la ropa solo. Usted se la compra como madre, usted se la compra como padre. Entonces, ¿cómo usted le va a enseñar a su hijo que tiene que presentarse bien en la casa de Dios y usted quiera corregir al pueblo de Dios? Pero entonces su hijo en su casa se comporta de una manera muy diferente. Le da 6 horas a la tele y le da 4 horas al teléfono. ¿Cómo usted espera tener a un hijo en el altar? ¿Cómo usted espera que puedan estar ministrando la presencia de Dios? ¿Cómo usted espera que Dios se agrade de lo que se hace en la casa de Dios? ¿Cómo usted quiere que Dios reciba la alabanza? ¿Cómo usted quiere que Dios reciba la palabra? ¿Cómo usted quiere que Dios escuche el clamor? ¿Cómo usted quiere que aquellas almas se retengan? ¿Cómo usted quiere que la casa se llene si está desobedeciendo a la casa de Dios? ¿Cómo quiere que Dios cambie el corazón del pueblo rebelde? ¿Cómo quiere que la presencia de Dios los arrope? Si usted está haciendo mal ejemplo en su casa, usted está dejando que su hijo se conduzca de la manera incorrecta. Le puse solamente 2 ejemplos, pero ahí podemos ver cómo Manasés a sus 12 años comenzó a reinar. A sus 16 años. Y puedo mencionarle a muchos reyes que comenzaron a los 14 años, a los 12 años, a los 8 años, mi hermano. Hubieron jóvenes que trabajaron fuertemente con el pueblo de Israel. Y Dios estaba con ellos. Porque Dios miraba que en ellos había conocimiento de su palabra. Dios no puede usar a su hijo en una área espiritual cuando no conoce la palabra. La palabra dice aquí que es luz, mi hermano. La palabra es la que lo hace ver lo que no podemos ver. La palabra es la que los hace conducirlo. La palabra es la que los hace enseñar cómo debemos nosotros dirigirlo primeramente como padres para que luego corrijamos a nuestros hijos. ¿Quiere ver una iglesia prosperada? ¿Quiere ver una iglesia que se levante? Comience usted como padre a edificarse primeramente. Comience usted como padre primeramente a ponerse a cuenta con Dios. Comience como padre primeramente a dar ejemplo en su casa. Entonces enséñele a su hijo cómo debe de conducirse, porque no puede corregir a su hijo si usted no se está corrigiendo tampoco de la manera correcta.
Si su hijo no lo ve orando, si su hijo no lo ve buscando la palabra, si su hijo no lo ve ayunando, ¿cómo espera usted dar ejemplo? ¿O cómo le espera usted exigirle a su hijo que haga tal cosa si usted no lo hace? ¿Cómo espera usted que su hijo no haga bromas de doble sentido si cuando usted está en el trabajo anda haciendo bromas de doble sentido? ¿Cómo puede usted decirle a su hijo que sea manso y humilde de corazón cuando en el trabajo se comporta como un ogro? Se comporta como una persona que nadie lo quiere escuchar. Porque el carácter que usted mantiene en el trabajo es muy diferente al que usted muestra en el templo. ¿Cómo usted quiere ganarse las almas? ¿Cómo usted quiere que las almas vengan a los pies de Cristo? Si están viendo su ejemplo. Recuerde, mi hermano, el apóstol Pablo dice que nosotros no necesitamos una carta de recomendación de los hombres. Muchos se mueven de iglesia en iglesia con toda la familia y lo primero que piden los hombres es, ¿tiene una carta de recomendación de su pastor para ver su currículo, a ver cómo usted se comportaba, qué usted hacía en la iglesia, cómo usted servía? Y es bueno, no digo que no sea bueno, pero la pregunta es, ¿usted cree que eso va a hacer que el hombre de Dios pueda tener discernimiento de aquella persona que llegó a aquel lugar? No, mi hermano. Dice Pablo que nosotros mismos somos la carta leída. Dice que nosotros no necesitamos una carta para tener que mostrarle a los demás quiénes somos. Dice Pablo ahí en su palabra que nosotros somos quien representamos lo que somos. Usted es el único que da testimonio quién es usted. No espere que otro dé testimonio de usted. No espere que predicar la palabra solo a aquellos que lo que nada más les gusta escuchar. Usted tiene que predicar la palabra como el Espíritu Santo se lo dé. Y no es algo que usted lo dé en la carne, es porque cuando usted mira algo, el Espíritu Santo empieza a golpear, el Espíritu Santo empieza a redarguir, el Espíritu Santo te empieza a inquietar hasta que te da la palabra. Y esa palabra cuando viene a su boca, mi hermano, no la retenga. Escúcheme, no la retenga. Dela porque el Señor le va a pedir cuenta. Así como el Señor le dijo a Ezequiel, vas a ir a hablarle a ese pueblo duro y rebelde. Sea que quieran oírte o no te quieran escuchar, tú le vas a ir a hablar a ese pueblo. Porque si no, si tú no le hablas, la sangre de ellos voy a demandar sobre ti. Pero si tú le hablas a ellos, entonces su sangre va a ser demandada sobre mí. Mire qué tremendo cuando usted aprende a obedecer a lo que Dios le manda a hacer. Esto no es un mensaje, mi hermano, para que usted a lo mejor esté muy contento en escucharlo. Pero es un mensaje que viene de los cielos. Y créame que el Señor me ministraba cuando yo estudiaba esta palabra. El Señor me daba exactamente cada pasaje, mi hermano, de la palabra. El Señor me daba exactamente los versículos. Déjeme decirle que mi entendimiento se empezó a abrir y aquella palabra empezó a llenarse dentro de mí. Y empezó a quebrantarse mi corazón. Y le empecé a pedir perdón a Dios. Le decía, Señor, perdóname. Perdóname si yo no he estado instruyendo a mi hijo de la manera correcta. Perdóname si no le he estado enseñando el contexto de aquel texto que le estoy enseñando. Perdóname si no le estoy enseñando de la manera como tú quieres que yo se le enseñe. Porque yo se le estaba enseñando de la manera que yo quería, pero no de la manera correcta. ¿Quiere usted ver el pueblo que se levante, mi hermano? Haga la voluntad de Dios y no haga la voluntad del hombre. Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. En el amor de Cristo, mi hermano, sigamos adelante. Porque el Señor está a la puerta y Él viene. Bendito Dios. Aleluya.